Advertencia. El siguiente video puede contener material que algunos pueden encontrar ofensivo. El único fin del video es solo para entretener, y lo que se contará a continuación no es más que simple ficción y nada más. Por tal motivo se recomienda discreción del espectador. Gracias por su comprensión. Hola y muy buenas a todos, amigos y amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo estamos en este miércoles mitad de semana? Espero se me encuentren bien, y que se la estén pasando chévere, porque hoy como cada semana les traigo un nuevo vídeo de esta su serie de creepypastas, así que espero estén cómodos porque corre vídeo. Sin novedad en el suburbio. El perro husmeaba entre las basuras. La calle estaba húmeda y extrañamente reluciente, como si fuera nueva. Se había pasado la noche lloviendo, y ahora de madrugada, el silencio había suprimido el arrullo de la lluvia. Los bloques de pisos adyacentes a los cubos de basura, que aunque vacíos estaban rodeados de un ralo de desperdicios, eran arquetipos de color gris con incrustaciones de ventanas tan inhumanas como diminutas, que invariables, en interminables filas verticales de humildes tendederos de ropa, con algunas prendas que como animadas de una languidez supina, fueron recientemente sorprendidas por la lluvia, configuraban un panorama de profundidad suburbial. Cuanto más pequeñas eran las ventanas, más se apreciaba la pobreza circundante, sobre todo en algunos cristales rotos reparados con cinta adhesiva, que conjuntados con las enormes grietas en el encofrado de los edificios, hacían evidente la imposibilidad e impotencia de huir de esta clase de vida, para sus desarmados y agredidos habitantes, dotados la mayoría, con un aparatoso color tostado diferenciador, que sucumbían a su desmoronamiento. El perro, pues, abandonado a su suerte, por unos dueños poco sentimentales, roía desperdicios a los ojos de la luna, que ya casi dándose a la fuga tras la bóveda celestial, se apiadaba desde sus alturas de un ser tan frágil y de tan desgraciado vivir, como este solitario y extraviado canino. El color gris de los edificios estaba camuflado por el sinfín de colores, de unos grafitis deliberados, que pedían socorro a la sobriedad, para ser rescatados del naufragio del pesimismo rectilíneo del enmarcado paisaje en blanco y negro sucinto. En un pasaje interior cercano, el olor a orines y unas jeringas punzantes delataban la miseria humana sometida a este humillante rincón del mundo, que en movimiento de depresión constante y en caída libre hacia la invisible desaparición y supresión de su orgullo, iba decayendo de decepción en zozobra hacia el fondo de su propio fango, asignado por la riqueza ajena, a los límites de su desesperación. Eran las 4:30, y a pedir de la arrogancia de una labor sin estudios, un despertador silbaba su atronador zumbido a los oídos dolidos de un obrero empobrecido por un sueldo que vejador e insultante, se reía de su talante de sacrificio. Pero no fue ese el motivo por el cual el perro flacucho y con el hocico sucio, empinara las orejas para escuchar mejor. Oídos tan finos y su instinto propio perruno dejaron al animal quieto y atento en una postura de tensión. Tenuemente se oían golpes metálicos, venían de otra calle distante, embutida en otros inmisericordes bloques de humanos, ensartados por las vigas y los alambres de sus tripas urbanitas. El can, que había percibido que el sonido de golpes había aumentado acercándose progresivamente, previó que el peligro, aunque inminente, aún se hallaba lejano, y siguió con su labor. Pero solo fue hasta que un incipiente sonido de detonación, seguido de otros, volvió a tensar su lomo canino. Esto había sonado mucho más cerca, además se oía el sonido trémulo de un rugiente vibrator, que al mismo tiempo quejumbroso, parecía arrastrarse por el asfalto. Tal vez demasiado cerca, con inquietud el perro agachó la cola, y empezó a girar sobre sí mismo muy nervioso. El ruido empeoró con el figurativo sonido del arrastre de unas cadenas gigantes, e incluso con el repetido estallido de un látigo fantasmal lamiendo vertiginosamente los rincones de las aceras.
El perro se fue correteando hasta el fondo del callejón, que por esa vertiente no tenía salida, topó torpemente con la pared y retrocedió asustadizo otra vez hasta el principio de la calle de donde provenía la causa sonora de sus temores, y así de apabullado y sin saber qué hacer, retrocedió de nuevo hasta el fondo, para toparse de nuevo con la sin salida, y al llegar allí gimió de impotencia. La luna que lo oyó, pese a su don de inmovilidad, tembló ligeramente de condolencia. Ahora, a pesar del mutismo durmiente de índole humano, debido quizás a la periódica actitud de todo es normal, pase lo que pase, el ruido, pues, era atronador, y multiexpresivamente amenazador, y se precipitaba en la cercanía, sin que se infligiese por ello curiosidad en las ventanas. Fuera cual fuera su procedencia, estaba a la vuelta de la esquina. Así que al cabo de unos instantes, crujiendo rocambolescamente apareció por fin en la bocacalle, de forma apocalíptica y la máquina infernal. Medía 10 metros de alto y ocupaba todo el ancho de la calle. Era de un metal negro reluciente y un sinfín de sirenas luminiscentes recortaban su grotesca sombra contra las fachadas, en una hecatombe de flashes alarmantes. Tenía brazos con ganchos que giraban sobre su estructura como los de un pulpo loco, dando bandazos. Sus engranajes de ruedas dentadas estaban a la vista amenazantes, y chirriaban en un insufrible quejido de metales. Una gran boca abierta, pero sin fondo, se hallaba en la parte frontal, parecida a una entrada a la casa del terror de un parque de atracciones. Las ruedas con las que avanzaba rudamente, tenían grandes púas de acero, que mellaban gravemente el ya destatalado asfalto. Tenía cañones armados con arpones de electrodos, diseminados estratégicamente por toda su superficie, y cámaras en forma de ojo humano colgando panorámicas, en todas direcciones. Una enorme antena de radar culminaba al monstruo en su cúspide, como una corona sobre su voraz porte de dominio. La bestia acabó de pasar por la bocacalle, y con su estruendo ominoso, se siguió alejando, estoica e imperturbable. En la parte trasera lucía un vigoroso cartel en rojo con franjas amarillas, que lo identificaba como la perrera municipal. Nuestro Bobby se había escondido finalmente, agazapado de temor, en el interior del pasaje de las jeringas deplorables, entre los edificios de míseras aristas y rectas agrestes, manteniéndose a buen recaudo. Parecía conocer, por instinto, el significado de aquella mole de mecanismos arrasadora que, con indiscriminada manía persecutoria hacia los sujetos de su casta, acababa de ser burlada por este infeliz. Cuando se descongeló la imagen, después que hubo pasado el peligro, un poco más relajado, y como deshaciéndose con burla del terror infringido por aquel abrumador engendro demoníaco, el perro vagabundo se rascó con la pata trasera su particular nido de pulgas portátil, en un gesto simpático de rebeldía, que a la luna, atenta a su suerte, hizo sonreír con alivio. Y no lo vio aparecer. Una lengua, como un látigo pegajoso, llegó desde arriba y se le enroscó al cuello, luego tiró de él, y el perro salió volando por los aires, en un viaje interminable, hacia la boca hedionda y voraz de la pertinaz fiera metálica, que sin duda, por uno de sus cientos de sensibles oídos, había reconocido a la distancia el característico ritmo de un perro rascándose, ya lo bastante entrenada militarmente en tal conocimiento, con un meticuloso estudio sobre tácticas de disuasión, aprensión y reducción de inferencias perrunas. La luna, única testigo del secuestro, se entristeció mucho. Le había cogido cariño al pulgoso. El mundo es inhumano, comentó para sí. Y muy pálida y exigua se borró del cielo claroscuro, y la lluvia volvió a rociar y a salpicar el suburbio con otra ráfaga de lágrimas en perentoria necesidad. Mundo monocromático. La vida aquí es un tormento, ciudades sumergidas en esta intensa oscuridad, las vidas tristes y vacías, las cuales estamos condenados a no poder terminar jamás. Un mundo el cual el dolor es muy común, es el único sentimiento que predomina en estas tierras. Pero aún así, sigue siendo prácticamente igual al mundo humano.
Después de haber estudiado esas horas interminables en la escuela. Ya saliendo del establecimiento, planeando acomodarme en mi sillón y ver televisión por cable todo el día. Apresurado en mi paso, un auto se me atraviesa. Mientras voy repartiendo algunos insultos, cuando me alejo brevemente. Mis compañeros de escuela dispersándose rápidamente como aves. Sin apuros, yo lentamente voy caminando, para que no me empujen o algo así. El camino se vuelve más tranquilo y relajante, un suspiro suave puedo dar ahora. Mis pasos suaves y el sol cayendo lentamente, solitario en esta calle, me hace más feliz, sin las personas que hablan o hacen mucho ruido. He caminado casi 20 minutos y el sol ha caído finalmente. Comienzo a escuchar pasos, los cuales no se acercan o se van, siempre a misma distancia, seguramente 2 o 3 metros lejos de mí. Tal vez recorra el mismo camino que yo. Sigo caminando, pero incrementando la velocidad lentamente, pero al parecer no ha cedido en absoluto. Finalmente empiezo a correr, esos inquietantes pasos no cesan y decido mirar atrás. No hay nadie, es como una broma de mal gusto, o mi imaginación acostumbrada a escuchar gente en la calle. Continúo el paso, ya casi me falta poco para llegar a mi casa y poder acostarme en mi cómodo sillón. De pronto, vuelvo a escuchar esos molestos e incómodos pasos. Ya enojado de escuchar eso, decido detener eso y paro mi caminata. Siento una persona atrás de mí, siento su dificultosa respiración, parecido a un jadeo, tal vez por caminar tanto como yo. Una mano empuñando un oxidado y extremadamente filoso cuchillo empieza a aparecer al costado derecho de mi cuello. Me sujeta rápidamente y fuertemente, para que no pueda escapar de ninguna u otra manera. Acerca su cara cubierta por la espesa oscuridad, la cual apenas puedo ver con muy pocos detalles, me habla al oído muy enojado. Se acerca y me dice: No grites, si lo haces te cortaré tu cuello, solo quiero que me des tu mochila y el teléfono que usaste en la entrada de ese colegio. Comienza a producirme un corte muy pequeño en el cuello. El aire que respiro se vuelve muy tenso, las palabras no me salen de la boca, empiezo a ponerme muy nervioso y empiezo a temer por mi vida. Me he quedado inmóvil, en estado de shock. El ladrón aprovecha que no me puedo mover y empieza a robarme todas mis cosas, hasta mi calzado que me había costado comprar. Finalmente escapa con su botín. Decido dar unas vueltas, pasando por otras casas a propósito para evitar algún incidente más, por dudas si después de eso me haya seguido por segunda vez. Después de un rato, parado en la entrada de casa, estoy sacando la llave para abrir la puerta. Aparece un raro pensamiento en mi cabeza, como si estuviera haciendo algo indebido. Inconscientemente me repetía a sí mismo: ¿es correcto esto? Tengo que entrar aquí. Sin remordimiento, abrí la puerta. No creí que fuera verdad, me equivoqué de casa. Por fuera era totalmente igual a mi casa y aunque la llave era la correcta, realmente no lo entendía. Era una casa pintada blanco y negro por dentro. Una sala muy delicada, aunque muy oscuramente macabra, a pesar que no había prácticamente nada de iluminación. No podía creerlo, mientras el incómodo e inquietante silencio marcaba su presencia allí. Un fuerte y estrepitoso ruido, similar al crujido del metal oxidado, escuchándose en otra sala. Me sentí muy incómodo y no podía seguir allí ni un minuto más. Intenté acercarme a la puerta, pero no lo conseguía, era muy difícil ya que la puerta se iba alejando más de mí. Hasta que pude alcanzarla y poder tocar la manija de la puerta. Introduje la llave e intenté de todo para que abriera, me frustré mucho. Seguí mi camino hasta la próxima sala, sin saber qué me ocurriría. Lo que vi allí, me dejó impactado. Encontré con una sala totalmente roja, dentro de allí había un sujeto muerto totalmente desfigurado y atado fuertemente. Él estaba de cabeza, colgando de una cuerda de alambre de púas, las cuales le abrían la piel en las piernas. Parecía que ya había tenido un tiempo allí, se veía descompuesto y desprendía un hedor nauseabundo. Sin mencionar que estaba pálido, eso demostraba la sangre en toda esta sala. Seguramente será mi imaginación. Era lo único que sabía decir en esa situación. Inmediatamente salí de allí.
No podía ver eso un minuto más. Me sentía observado y los murmullos allí no lo hacían nada placentero. Me he dado cuenta que no es el mismo lugar. Esta vez había un pozo en el suelo. De aquella abertura se escuchaban las voces de personas. No tuve opción y salté. Mis brazos eran rasguñados por las paredes de metal oxidado. Mientras caía en un interminable abismo, el dolor en mis brazos aumentaba. Finalmente vi lo que parecía ser el suelo. Aterricé muy fuertemente. Parecía que se había roto algo, pero no. Levantándome sin ningún esfuerzo, decidí seguir ese camino. En este nuevo lugar hay muchas casas, las cuales parecen vacías. Hay gente en las calles, todos blancos, realmente pálidos y sin color. Las casas y personas empiezan a tornarse familiares. Sin darme cuenta, es el barrio donde vivía. Mi camino me lleva a mi casa otra vez. Sin darme cuenta, las personas empiezan a verme extraño. De caras inexpresivas se tornaron a sonrisas demoníacas. Se acercan lentamente. Caminan susurrando cosas, de a poco van aumentando el paso. Sin pensarlo, empiezo a correr. Lo que provoca que lo hagan también. Mientras intento escapar de las extrañas personas, ellos van aumentando cada vez más a tal punto que atrás no puedo ver más que solo a ellos. De pronto una voz me dice que me detenga. No había escapatoria de esto. Me detuve y ellos me tenían rodeado. Mirándome, con solo unos huecos negros en vez de ojos y sus enfermas sonrisas. Uno de ellos se acerca a mí. Una pequeña chica con su cabello y vestido negro. Oigo en mi mente una voz tranquila y amigable que me dice: ¿Tus brazos te duelen, verdad? Yo le respondo que sí. Luego me dice que extienda mis brazos. Levanta una de sus manos y las baja rápidamente. Mis brazos son cortados al instante, el dolor era insoportable y se recorre donde solían estar mis extremidades. Miro para saber por qué ha hecho esto. Su cara inexpresiva empieza a tornarse una sonrisa fría y demoníaca. Caigo de rodillas lentamente y miro dónde estaban mis brazos antes, desconsolado, mientras la multitud se acerca. De pronto, despierto, mirando al techo, una luz iluminando. Empiezo a ver alrededor y veo que estoy en un hospital, allí están conmigo mi familia, sus rostros preocupados mirándome. Mi madre se acerca y me habla. ¿Estás bien, hijo? Hace días que no despiertas. Me acerco y le contesto. Sí, estoy bien, solo un poco aturdido. Levanto mis brazos para abrazarla. Pero me doy cuenta que solo tengo moñones. Mi madre empieza a llorar desconsoladamente. Me explicaron que he perdido los brazos en un accidente de un conductor ebrio que pasaba cuando salía de la escuela. Me levanto triste y desorientado. Camino y miro en el espejo del baño, solo observo la cortadura que tengo en el cuello. Infancia simétrica. Densas tinieblas ocupaban la pequeña estancia que se consideraba un cuarto, ubicado en alguna parte de un edificio abandonado en alguna localización desconocida. Las gruesas paredes estaban cubiertas de innumerables rastros de grietas, tapadas por la torpe mano de alguien sin ningún conocimiento de albañilería, pero que mostraban que la estructura no era del todo estable. Una fría ráfaga de aire se coló por los orificios de los conductos del techo, anteriormente usados para transportar gas, pero que ahora, sin su generador y con el óxido carcomiendo sus paredes hasta formar algunos agujeros, lo único que pasaba a través de ellos, eran aire del exterior. En una esquina de la habitación, completamente pegado a la pared, yacía un pequeño lecho de madera, que ejercía la función de cama, sobre la cual reposaba una figura envuelta en sus sábanas, tratando de ahuyentar el frío. Gruñó cuando la corriente rozó su espalda, sintió como los diminutos aguijones del frío se clavaban en ella haciendo que se volteara bruscamente hacia la pared, arrastrando consigo el enorme trozo de tela roída que usaba como sábana.
Volvió a gruñir. Si había algo que detestara era la sensación de estar atrapado entre dos cosas, en este caso, las dos temperaturas, o mejor dicho, estar contra una. El calor que emitía su cuerpo no era suficiente para el frío de la noche. Por un momento pensó en tomar otro trozo de tela, pero descartó la idea. No se podía permitir el lujo de parecer débil. Como si se burlara de él, el viento sopló con más fuerza, tiritó con rabia. En verdad odiaba la dualidad, algo bastante paradójico, tomando en cuenta lo que se había vuelto. En este caso, el número 8, el único simétrico que existe, si se le parte a la mitad, los dos trozos son exactamente iguales, pero unidos, son como un camino que se va recorriendo solo, dos canales entrelazados. La enorme analogía que veía lo enfermaba. Volvió a rodar para quedar envuelto completamente por la sabana. Recordó con amargura e intensa rabia, cómo ese número de día, había pasado de ser su favorito, al que aprendería a detestar con toda su alma. El sueño no tardó en ganar la batalla, sus párpados no opusieron mucha resistencia, se cerraron lentamente, iniciando así, el viaje por el universo inconsciente. Sintió como una leve brisa le acariciaba la mejilla. Se encontraba frente al lugar donde había vivido durante mucho tiempo, una casa lujosa, pero en ese específico momento, afuera, mirando el mar. Era algo nuevo para él, no entendía por qué repentinamente sus padres habían decidido llevarlo de paseo en coche y dejarlo en esa casa. Recordó la última vez que los había visto, hace aproximadamente unos días. Nos tendremos que ir de viaje unos cuantos días, te dejaremos aquí, donde te cuidará tu tío. La voz de su madre y la sonrisa de su padre sonaban muy lejanas, era lo más largo que había vivido sin ellos. Cuando le preguntó a su tío, este simplemente le dedicaba una sonrisa y le decía lo siguiente: volverán pronto. Él creyó que era mejor no preguntar mucho, se limitó a esperar. Fueron muchos días, demasiados para poder contarlos, en especial cuando él aún no sabía mucho de números, hasta que un buen día, escuchó la voz de su tío llamándolo. Por favor, ponte esto, debemos ir a un lugar. El traje era un poco apretado y nada cómodo, pero no le importó, le gustaba el diseño que tenía, se apresuró a cumplir las órdenes de su tío. Una vez listo, fue conducido hasta un extraño carro. El trayecto fue muy largo, culminó en un sitio que nunca había visto. Un enorme patio, lleno de piedras, algunos árboles se encontraban por ahí, pero casas, viviendas, no conseguía distinguir una. Había mucha gente ahí, toda vestida del mismo color. Él no recordó mucho sobre lo que sucedió en ese lugar y la verdad, no le importaba, estaba aburrido de esperar a sus padres, pero no se atrevía a exigirle eso a su tío, en especial cuando este estaba actuando últimamente un tanto extraño. Parecía que se perdía en sus pensamientos cuando caminaba, se quedaba mirando hacia un punto lejano en la pared, con la mirada perdida. Hubo ocasiones en las que lo vio agarrar una botella de la estantería más alta y empinársela de un solo trago. Lucía casi completamente distinto, pero lo peor estaba por venir. Pasó aproximadamente un mes desde la despedida de mis padres, las clases comenzaban, estaba muy emocionado, pero el semblante del tío le preocupó mucho. ¿No vas a ir? Aquello fue una bomba de desconcierto para él, no sabía cómo reaccionar, solo le preguntó: ¿por qué? La pregunta fue respondida por una mirada furiosa por parte del hombre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres? Preguntó sin ocultar su cólera. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no me dejas ir a la escuela? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Dónde están mis padres? Basta, respondió cada vez más irritado. Él sintió como un nudo se apretaba en su garganta y siguió con sus reclamaciones. ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde están mis padres? El río de lágrimas se venía y no había manera de frenarlo. Sin poder evitarlo, siguió sus quejas ignorando las lágrimas que corrían por sus mejillas.
Sin esperarlo, solo sintió el toque caliente en una de ellas, una sensación de ardor absolutamente desagradable. El golpe lo tiró al piso. Levantó su cabeza y miró con ojos asustados la figura amenazante de él que supuestamente iba a cuidar de él. La marca de 5 dedos aún se mostraba en su mejilla, había sido superficial, pero aún así, dolía. Los ojos de su tío eran dos pozos carentes de emoción. Con una calma demasiado estoica, lo levantó mientras se apoyaba en su hombro. Susurró a su oído, lo que había estado evitando decirle desde hace mucho tiempo, pero ya no tenía remedio. No lo entendió al principio, pero después, se dio cuenta. Una lágrima resbaló por su cara y luego otra y otra más, un auténtico torrente de agua salina brotaba de sus ojos. Entonces los abrió y miró hacia el frente, no pudo creerlo, estaban frente a él. Se acercó corriendo de felicidad, pero ellos no estaban a su alcance. Vio cómo se elevaban frente a él, no sin antes sentir la mano de su madre acariciándole el pelo. Ese toque fue lo último que recordó antes de caer rendido. Daniel se dirigió hacia su pupitre, sacó sus cosas y las dejó en el mueble, suspiró mientras se dirigía hacia la ventana. Desde ahí, trató de al menos, admirar el paisaje. Todo lleno de edificios de vidrio y acera, muy distinto al campo verde que había visto durante medio lustro en la casona de su tío, en su país natal, pero ahora, por cuestiones de seguridad, se habían trasladado al cercano y próspero país del norte. No le importaba mucho, solo quería que no le tocara compartir habitación con otras personas, lo cual no debía ser posible. Habían pasado ya varios años desde la muerte de sus padres, y también algo de tiempo desde que lo había aceptado, pero ya no le importaba, se había endurecido bastante, para solo tener 10 años y estaba orgulloso de eso, si es que tenía algo parecido al orgullo. Según su tío y el artífice de la idea de mandarlo a este internado, tenía siempre la apariencia de alguien dócil y frágil, cosa que odiaba. Te trataran como un ciudadano de segunda categoría a menos que te defiendas. No le importaba eso, ya había sentido demasiadas cosas. Colocó la carne fría sobre su ojo y emitió un quejido sin poder contenerlo, dolía y bastante, se había metido con la persona equivocada. Resignado, se tiró sobre su cama. Mientras lo hacía, sintió como una extraña sensación aumentaba en su cuerpo. La ignoró, debían ser solo ilusiones suyas. Estaba sorprendido, su tío le había mandado algo, eso era demasiado inusual. Muerto de la curiosidad, abrió el paquete solo para encontrarse con algo que lo llenó de desilusión. El contenido era solo un frasco lleno de píldoras blancas y una nota. Esta decía: tómalas todas, una vez al día. Ate, Jorge Caudillo. No entendió nada lo que significaba eso, pero no le importó, eran órdenes de su tío y él no era nadie para contradecirlas. Pasaron semanas desde el envío, no sintió ningún cambio notable, se preguntó varias veces qué era lo que tenían dentro. Al principio lo dejó a su imaginación, pero después de un tiempo, la curiosidad terminó ganando. Melatonina. Eso fue lo que obtuvo como respuesta de la pregunta que le hizo a su profesor del laboratorio, pero seguía sin ser suficiente. Pronto comenzó a devorar enormes textos sobre las glándulas cerebrales y sus funciones, hasta parar en esa. La definición era un tanto desconcertante. Afecta la modulación de los patrones de sueño. No era una píldora para dormir, como había creído a primera vista, siguió tomándolas, pero aún así, la sola idea de meterse algo que desconocía le repugnaba. Daniel miró el mar después de tanto tiempo, al fin estaba de regreso, después de 2 años en los Estados Unidos, ahora podía disfrutar unos cuantos años ahí, donde pertenecía. Sonrió mientras miraba el sitio donde, 4 años antes, se había despedido de sus padres. Le daba tanta gracia el hecho de que ya había superado eso. El niño llorón ya no estaba ahí, a pesar de solo contar con 12 años, era bastante maduro. Avanzó por el pasillo empedrado del jardín trasero.
Había olvidado la riqueza de su familia, un motivo que siempre había ignorado o permanecido ajeno, pero ahora tenía todo el derecho de ostentarlo. El traje que usaba en ese preciso momento era el mismo que había usado 4 años atrás, en el funeral de sus padres. De hecho, no pudo evitar emitir una pequeña risa, era tan tonto en ese momento que no sabía ni siquiera que era un funeral. Lo había descubierto el año pasado revisando unas fotos, pero lo que más le complacía en ese momento era de la enorme confianza que gozaba de su tío, el hombre que anteriormente apenas le hacía caso y solo se ocupaba de mantenerlo, ahora le encargaba numerosas tareas. Siguió avanzando hasta llegar a una de las puertas traseras. El interior de la casa estaba exquisitamente decorado, sus ojos brillaron divertidos. ¿Quién pensaría que aquel niño inmigrante, a quien acosaban continuamente en distintos internados privados, tendría más dinero que todos ellos juntos? Llegó hasta la estancia principal, donde sin tener la mínima decencia, se aventó sobre el sillón más grande, riendo, tomó el libro que yacía en la pequeña mesa al lado de él. El tiempo se le hacía eterno, apenas podía pasar de la primera hoja, no entendía lo que estaba pasando, esa sensación de ignorancia que lo había acompañado en los años anteriores. Era un frío interior, algo que le helaba la sangre lentamente, sentía como si se estuviera hundiendo en una fosa sin fondo repleta de agua boreal. Después sintió un calor excesivo atravesando su cuerpo, como si varias lenguas de fuego lo perforaran simultáneamente. Señor. ¿Se encuentra bien? Esas voces. ¿De dónde venían? ¿Quiénes eran? ¿Quién era? Esas y otras preguntas aparecían consecutivamente en su mente, sin poder evitarlo, sentía como su sangre hervía y al mismo tiempo se congelaba. Entonces, recordó. Tómatelas todas, todos los días. Lo había olvidado. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? Hasta ese momento, ya no había tenido ninguna curiosidad al respecto. Se levantó tomando del cuello a alguien, del que salía una de las voces, sin entender nada, lo aventó al suelo. ¡Cállate! Siguió apretando, sin ceder nada de fuerza, sintió una sensación seca en su cara, algo que ya había sentido antes, hace 4 años. Basta. El golpe del tío, el impacto que le había causado, todas sus repercusiones a través de los años, nunca había pensado en eso. Otro golpe, en el ojo, otro recuerdo que había enterrado, sonrió, al ver lo que había en la esquina de la habitación, seguramente olvidado por el otro. Tomó la herramienta de jardinería y la alzó, la sonrisa en su rostro, de aún preadolescente, no era nada agradable de ver. Descargó el primer golpe, se llevó con él sus miedos. Descargó el segundo, con el impulso, rastros del líquido carmesí ensuciaron la alfombra y una parte de la pared. Se llevó sus dudas consigo, las mismas que lo habían reprimido por años, lo que lo hacía hundirse. Se rió mientras ejecutaba semejante crimen, le daba gracia todo, ser opuesto, ser dual, ser dos dentro de uno, lo que siempre había sido, por herencia. Fue cada vez más lejos, abriendo el vientre y desparramando su contenido para triturarlo como una masa carnosa. No quería parar, no debía parar, porque seguir así sí podía ser como quisiese. Pero antes, decidió dar el último paso. Se inclinó aún más sobre el cuerpo ensangrentado y griega. Eichbol se despertó repentinamente, estaba sudando, por fortuna el frío había cesado, se levantó y salió de su cuarto. No recordaba haber tenido un recuerdo así, se dirigió hacia otro cuarto, uno en el que los demás pensaban 2 veces antes de entrar en él. Pero él no tenía nada de qué temer. Los ronquidos de su subordinado ni lo sobresaltaron, en silencio, se acercó a la mesa, justo como lo pensaba, estaba lo que había pedido. La masticó despacio, sin ninguna prisa, disfrutó su sabor, para estar en bastante mal estado, sabía increíblemente bien.
Dejó los restos en el plato y salió hacia su cuarto. A medio camino, notó que había una gota en su dedo, la lamió, disfrutó su sabor. Para haber pasado 4 años desde aquel incidente, la carne de ese mayordomo mutilado, sabía muy bien. Pues bueno, aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo vídeo con más creepies, y recuerden que si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo vídeo, también no se olviden de pasar por el canal de música, bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan y chao.